Yo soy Guy Kawasaki, vivo en el Silicon Valley, en California, específicamente en Atherton, en California, y ahora he venido a hablarles de el emprendimiento. He venido a Madrid y a Barcelona varias veces y realmente me encanta vuestro país. Bueno, en primer lugar quiero disculparme por algo. La disculpa es en nombre de 299.999 norteamericanos y me quiero disculpar por Donald Trump. Espero que no condenéis a mi país entero por una sola persona, por un solo norteamericano. Quiero disculparme porque él realmente, os digo, no representa a Estados Unidos, para que lo sepáis, no representa a Estados Unidos. Y es importante dejarlo muy clarito. Cada vez que hablo en cualquier parte del mundo lo dejo muy claro. Y yo os voy a hablar hoy acerca del arte del comienzo. Quiero hablaros un poco sobre mí, de cómo empecé yo. Trabajé para Apple desde el 83 hasta el 97. Fui el evangelizador de software de Apple. Por lo tanto, mi tarea era convencer a la gente para que utilizara Macintosh para escribir su software y su hardware. ¿Cuándo utilizáis Macintosh en esta sala? Bueno, un montón de gente utilizáis Macintosh. Por lo tanto, trabajé en la división de Macintosh, trabajaba para Steve Jobs. La división de Macintosh era seguramente pues un grupo de maníacos pues muy raros y sobre todo personas muy narcisistas. Y bueno, durante 30 años pues tuvimos este récord que luego rompió Facebook. Y como trabajamos para Steve, teníamos reglas muy estrictas en la empresa, teníamos muchísimo zumo natural de naranja. Sé que esto no parece mucho hoy porque si veis la película y los libros sobre Google, vemos que no solamente tienen zumo naranja, sino que tienen sushi gratuito, masajes gratuitos, te arreglan la casa gratis. Pero para mostraros la edad que yo tengo, en los años 80, cuando yo trabajaba para la división de Macintosh, zumo naranja gratuito era algo realmente que no tenía nadie. El grupo, bueno, Apple en aquella época estaba dividida en la división Apple II, que era la que ganaba el dinero, porque de hecho era la que vendía productos, y luego estaba la división Macintosh, que no vendía nada. Por lo tanto, nosotros lo que hacíamos era gastar el dinero y no generarlo. Y si eres estudiante de contabilidad, en términos de contabilidad, si te fijas en la cuenta de resultados de Apple en los años 80, la P de ganancias era Apple II y la L de pérdidas era Macintosh. Pero nosotros no dejábamos que los de Apple II entraran a nuestro edificio. Por lo tanto, ellos se dieron cuenta rápido de que no se les permitía entrar en un edificio que ellos mismos estaban pagando. Y eso les ponía de los nervios. Y entonces idearon un chiste sobre los empleados de Macintosh. Y decían, ¿cuántos empleados de Macintosh hacían falta para colocar una bombilla? Bueno, pues decían que hacían falta 4, uno que la sujetara y 4 que dieran vuelta a la mesa sobre el que estaba parado. Pero de todas formas, en algunos casos se podía decir lo mismo de Bill Gates. Yo he estado los últimos 40 años pues escuchando muchas conferencias sobre alta tecnología y hay dos puntos clave. En España quizás la cosa sea distinta, pero en Estados Unidos los dos puntos claves en primer lugar es que todos los expertos tecnológicos realmente dicen tonterías y además hablan muchísimo, hablan durante horas y horas. Y si eres un mal orador y además tus charlas son cortas, bueno, vaya y pase. Y si eres un excelente orador y tu charla es larga, también está muy bien. Pero si eres un mal orador y encima hablas durante mucho tiempo, es como ser tonto y además arrogante. Es la peor combinación posible. Por lo tanto, yo lo que hago en mis charlas es utilizar un formato de 10 puntos claves y de esta forma se puede saber durante cuánto tiempo voy a aburrirles, si es que les aburro. Entonces, los 10 puntos claves son los siguientes. Yo he sido
inversor, asesor, he participado en muchas startups y me gustaría deciros que he hecho todo bien en mi vida. La mayor parte de esta presentación habla de las cosas que he hecho mal. Por lo tanto, os voy a hablar de mis errores para que sepáis cuáles son las cosas que no tenéis que hacer para tener éxito. Entonces, en esta pantalla me ha salido algo un poco raro. Quizás me tendría que identificar para quitar esto que me sale aquí que está molesto. Maybe not. Pero ni así. I give up. Okay. Entonces, el primer consejo que quiero daros, quiero hablar de las startups con éxito. Quizás desde fuera, especialmente si miramos a Silicon Valley, podría parecer que las empresas de Silicon Valley, las empresas tecnológicas norteamericanas, pues tienen planes que lo abarcan todo, que idearon al principio, idearon que iban a tener un ordenador, un teléfono, una tablet y un aparato de música, un servicio online. Y si eres Microsoft tendrás un sistema operativo, un negocio de aplicaciones, un negocio de búsquedas. Y pues uno tiende a pensar que estos genios de las empresas tecnológicas lo tenían todo planeado, pero nada más lejos de la verdad. Las empresas norteamericanas de las que son tan famosas hoy, pues empezaron formulándose preguntas muy sencillas, pero no eran preguntas sobre dominar el mundo, sino que eran preguntas como esta. Entonces, ¿qué? Y esta pregunta, ¿cómo funciona? Bueno, pues tienes una visión en cuanto a cómo va a evolucionar el mundo y luego te preguntas, en base a esta visión, por lo tanto, ¿qué va a necesitar la gente? Por ejemplo, y remontémonos un poco 50 años atrás. Pues alguien pensó que todo el mundo iba a necesitar un teléfono, que ese teléfono iba a tener una cámara y ese teléfono con esa cámara iban a estar en una red de alta velocidad para que pudiéramos estar en cualquier parte del mundo y subir imágenes. Pero si pensábamos hace 50 años que eso iba a suceder, entonces ¿qué tipo de empresa íbamos a crear? Pues esta podría ser el inicio de una empresa como Snapchat. Ellos sabían que esto iba a suceder, pero en realidad nadie realmente lo sabía, ¿verdad? Pero si sabías que los teléfonos iban a tener cámaras e iban a estar conectados a Internet, pues entonces quizás podíamos iniciar una empresa como Flickr, pero empezando con esta pregunta tan importante. Sabemos lo que sabemos y entonces, por lo tanto, ¿cómo será? ¿Cuál será la compañía? El segundo punto es, esto es interesante, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer, somos ingenieros, somos científicos, estamos intentando testar una hipótesis, estamos intentando crear algo muy específico y fracasamos. Tenemos un accidente, el resultado es malo, no es el que pensamos, pero el resultado, aunque no es el que queríamos, es interesante, sin embargo. Por lo tanto, el ejemplo clásico que todo el mundo utiliza es los papelitos de post-it de 3M. 3M estaba intentando fabricar una cola muy fuerte, muy resistente, pero por accidente lo que fabricaron fue una cola nada resistente, tan poco resistente que podías pegar algo, quitarlo y sin dejar ningún rastro. Y de pronto pensaron, esto es interesante. Y así nacieron los post-it. Es decir, nacieron a partir de un fracaso, ¿verdad? Bueno. Si me dais el usuario y contraseña para que... Vamos a ver. ¿Hay una manera mejor de hacerlo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues hay dos personas en un garaje y estamos frustrados y pensamos, ¿por qué
tenemos que trabajar para un organismo gubernamental? ¿Por qué tenemos que trabajar para una gran empresa? ¿Por qué tenemos que ir a una universidad para poder utilizar un ordenador? ¿Por qué? ¿No hay una forma mejor de hacer las cosas? Y así es como fundas Apple. Lo que quiero transmitir con estos puntos es, ¿no os creéis que los grandes éxitos empresariales empezaron con un gran plan director? Empezaron con preguntas muy sencillas. Vemos que los teléfonos van a tener cámaras, entonces, ¿qué tipo de empresa tenemos que fundar? Intentamos experimentar y fracasamos, pero los fracasos, sin embargo, son interesantes. Oye, esto es interesante, quizás podamos hacer algo con este fracaso. Y luego, hay una forma mejor de hacer las cosas, porque es que hay que ¿por qué tenemos nosotros que ir en dirección del ordenador? ¿Por qué la dirección no puede venir hacia nosotros? Lo segundo es crear lo que llamamos una MVVP. No sé si habéis oído hablar del concepto de MVP, o sea, Producto Mínimo Viable. Yo diría que hace falta añadir 2 Vs adicionales a este concepto. Y esas 2 Vs adicionales son, primero, que sea viable y, en segundo lugar, que sea valioso. Por ejemplo, tú puedes crear algo que sea viable, es decir, con lo que puedas ganar dinero, pero que no sea valioso, o sea, que no cambie el mundo. Y yo diría que la prueba para ser un buen emprendedor es hacer algo que no solo gane dinero, sino que al mismo tiempo mejore la vida de las personas, o sea, que resulte valioso. Y la última V es que sea validador, que apoye tu tesis, que apoye tu visión, que apoye tus hipótesis y tu manera de ver el mundo. Así que cuando creéis este producto, quiero que os planteéis, ¿estamos creando algo con lo que podemos ganar dinero? O sea, viabilidad, y al mismo tiempo estamos contribuyendo a la sociedad, y en tercer lugar estamos validando nuestra visión de cómo debe evolucionar el mundo. MVVP. Una sola V no es suficiente, tiene que ser viable, valioso y validante. Segundo paso, o más bien el tercer paso, hay que dejarse ir, seguir trabajando. Hay muchos empresarios, muchos emprendedores más bien, que están tan obsesionados por crear la oferta perfecta, el plan perfecto, la previsión perfecta, que piensan que el paso más importante es utilizar PowerPoint, o utilizar Word, o utilizar Excel, cuando en realidad no son las 3 características clave de un emprendedor, no son las 3 funciones clave de un emprendedor, no. Lo más importante es hacer cosas, empezar por crear un prototipo, comenzar. Hablemos de lo siguiente. Hay mucha gente que intenta evitar pasar vergüenza, ¿no? Hacer algo que les haga sentirse fatal, que les haga sentirse avergonzados, ¿no? Pero yo os diría que debéis perdonaros, debéis concederos un poco más de flexibilidad, daros permiso para fracasar. Porque cuando luego echas la vista atrás, si te dices a ti mismo, Dios mío, la versión número 1 de mi producto me da vergüenza, me hace encogerme de miedo, ¿no? Macintosh, por ejemplo, cuando creamos el primer RAM pensamos que, bueno, pues era estupendo, pero resulta que era blanco y negro, lento, tenía una red muy lenta. La capacidad de almacenamiento era insuficiente. Había tantas cosas que fallaban en ese primer Mac que yo, la verdad es que me da un repelús cuando pienso que pensamos que era maravilloso. Y en realidad es que era maravilloso. O sea que uno se tiene que dar permiso para hacer algo que luego a lo mejor te dé vergüenza. Si luego echas la vista atrás y ves tu primera versión y no te da vergüenza, probablemente es que la hayas lanzado demasiado tarde, porque por definición, cuando la sacas a tiempo, te va a hacer sentir vergüenza luego años más tarde. Y luego hay que encontrar a gente que sea complementaria, que sean hermanos del alma, o sea, otras personas que tengan habilidades, destrezas que tú no tienes. Hay muchas empresas que cometen el error de contratar solo ingenieros. El fundador, que es ingeniero, pues se dedica a contratar más ingenieros. Y ese es un enorme error, un error garrafal, porque si lo piensas bien, hace falta alguien
que haga el producto, que lo fabrique, pero luego hace falta también alguien que lo venda. El segundo fue el que hizo el producto y Steve Jobs fue el que lo vendió. Así que tenéis, cuando creéis una empresa, no contratar solo ingenieros, porque hay que vender los productos. Y por otra parte, tampoco contratéis solo a gente de ventas, porque no solo necesitáis vender, necesitáis gente complementaria y necesitáis también hermanos del alma. ¿A qué me refiero? Bueno, pues la verdad es que el recorrido de una empresa va a ser difícil, va a haber muchos escollos, por eso es importante estar de acuerdo, asociarte con tus fundadores, crear una empresa que dure y no una empresa que desaparezca de la noche a la mañana. Tienes que pensar que vas a dedicar la vida a la empresa o, por otra parte, puedes pensar que es algo que haces a tiempo parcial. Pero es importante que todo el mundo que forma parte de la empresa tenga las mismas expectativas. Porque si hay unos que piensan que van a trabajar un rato y luego vender la empresa, mientras que otros en la misma empresa piensan que van a dedicar toda su vida a ella y que no la van a querer vender, entonces va a haber problemas desde el principio. Hay que encontrar almas gemelas complementarias. Y otra cosa importante es crear un mantra. Un mantra es una descripción de 3-4 palabras de por qué debe existir tu empresa. Hay muchas empresas que elaboran una declaración de misión de 40, 60 palabras. Intentan incluir a todas las partes interesadas, a los empleados, a los clientes, a los proveedores, a los socios. A mí eso me pone enfermo, no me gusta, porque lo cierto es que uno no puede describir una empresa refiriéndose a tantos grupos de personas. No se puede hacer de una forma sucinta y que sea memorable. En Norteamérica hay algunas declaraciones de misión que dicen: nuestro fin es crear un producto que supere las expectativas de nuestros clientes, pero que al mismo tiempo proporcione una rentabilidad a nuestros accionistas y que permita a nuestros empleados a hacer realidad sus objetivos virtuales, al tiempo que, bueno, cuidamos del medio ambiente y matamos el menor número de ballenas y de delfines. Eso es lo típico, ¿no? Pero lo importante yo creo que es crear un mantra de 2 o 3 palabras o 4 como mucho. Canva, por ejemplo, una empresa con la que yo trabajo, tiene como mantra: democratiza y diseña. Solo 2 palabras. Yo formo parte del consejo de Wikipedia. Wikipedia se dedica a democratizar el conocimiento. Democratizar conocimiento. O sea, 2 o 3 palabras como mucho. Apple, productividad y creatividad. Nike, auténtico, atlético, rendimiento. O sea, 2 o 3 palabras que todo el mundo lo empiece a entienda, con las que todo el mundo esté de acuerdo, y que si se preguntara a cualquier persona en la empresa qué es lo que tú representas, que todo el mundo sea capaz de repetir el mantra: democratizar el diseño, rendimiento auténtico atlético. Siguiente punto. Una vez elaborado el mantra, hay que definir un modelo de negocio. Y la clave para esto es ser muy concretos, muy específicos. Hay mucha gente que cuando crea una empresa tienen un modelo de negocios muy general, porque piensan que al tener un modelo muy general, muy vago, muy abstracto, no van a eliminar ciertos mercados que algún día, pues a lo mejor deciden penetrar. Y yo creo que eso es un error, porque al inicio de una empresa hay que ser muy concreto, muy específico, tanto que tu mentalidad debería ser exactamente quién de esta empresa, quién de este mundo tiene tu dinero en su bolsillo. ¿Y cómo puedes conseguir que ese dinero salga de su bolsillo y se meta en el tuyo? Así que no puedes decir: nuestro objetivo es el software, eso es nuestro modelo de negocios. Tampoco puedes decir software de empresa, software empresarial. No, tienes que decir software empresarial para la industria de la biotecnología, específicamente para el proceso de aprobación de fármacos, para que la persona que administra el programa de la FDA y que haga comprobaciones de fármacos pueda gestionar su base de datos de pacientes. O sea, hay que ser así de concreto. Lo segundo sobre el modelo de negocios es que debe ser sencillo, simple. Hay muchos emprendedores que suelen tener un modelo muy complejo y, en mi opinión, es un error, porque la vida es un modelo de negocio muy sencillo. Disculpen, pero
está volviendo, hay un eco. Cuando estas personas que tienen un modelo de negocios muy inteligente, con corporaciones offshore y con toda una serie de cosas muy complicadas, la verdad es que es tan difícil innovar con un producto, innovar un servicio, que si encima tienes que innovar con el modelo de negocios, la cosa se complica demasiado. Así que el modelo de negocio debe ser sencillo. Y lo último, que es un poco controvertido, a ver si funciona. Lo siguiente es preguntar a las mujeres. Os explicaré por qué considero que siempre hay que preguntar a una mujer o a varias mujeres sobre tu modelo de negocios y no a los hombres. Los hombres tienen un defecto genético fundamental y ese defecto genético es que los hombres siempre quieren acabar con las cosas, quieren matar a otras personas, quieren matar plantas, matar animales, países, sistemas políticos. A los hombres les gusta matar, aniquilar. Y si tú te dedicas a un negocio, bueno, pues el hombre lo que quiere es aniquilar a la competencia, aniquilar los productos de la competencia. Y por definición los hombres somos así. Así que cuando tú le preguntas a un hombre, ¿debo crear un producto para acabar, para aniquilar PowerPoint? Pues todos los hombres te van a decir que sí. O si preguntas, ¿debo crear un producto para acabar con YouTube? Todos dirán que sí. O para acabar con iOS, o acabar con Microsoft, o acabar con Cisco, aniquilar cualquier otra cosa. Los hombres siempre dicen que sí, porque no pueden superar ese defecto genético que tienen en su ADN que les hace matar, aniquilarlo todo. Por otra parte, las mujeres no tienen ese defecto genético. Las mujeres les gusta cuidar, nutrir. Y si le preguntas a una mujer, ¿debo crear un producto para acabar con PowerPoint? La mujer te va a contestar de una forma muy distinta. ¿Por qué? Pues porque muy pocos clientes se levantan por la mañana diciendo, a ver, ¿cómo puedo ayudar a una empresa a acabar con PowerPoint, a aniquilar PowerPoint? No, es que la gente no piensa así. Las mujeres se levantan por la mañana y la gente normal se levanta por la mañana pensando, a ver, ¿cómo puedo ser más productivo? ¿Cómo puedo ser más creativo? ¿Cómo puedo hacer ofertas más eficaces? Y no acabar con PowerPoint. Esa es la perspectiva, ¿no? Muy poca gente va a querer ayudaros a aniquilar a la competencia. Hombre, si hacéis un producto maravilloso o un servicio maravilloso, uno de los resultados podría ser que acabéis aniquilando a la competencia. Pero no es la razón por la que os dedicáis a ese negocio. Nadie os va a comprar algo simplemente porque quiera ayudaros a aniquilar a vuestra competencia. Así que os lo digo desde ya. Lo que os interesa es una buena opinión sobre vuestro negocio, sobre vuestro modelo de negocio. Y para eso, preguntad a las mujeres, no a los hombres. Lo siguiente es crear lo que yo llamo un mat, una alfombrilla. Al inicio de una empresa uno tiene una sensación maravillosa, porque una vez que tienes una empresa, bueno, pues llegan los compromisos, te das cuenta de que has contratado a gente que no deberías haber contratado. Has comprado muebles horrorosos, tienes una arquitectura que tiene problemas desde el principio porque pensabas que, bueno, la persona con la que creaste la empresa se iba a convertir en jefe de tecnología, simplemente porque estaba contigo el fin de semana en que se te ocurrió la idea. La arquitectura tiene defectos, los empleados muy mal, los clientes tampoco están contentos, están enfadados con el rendimiento de tus productos. Bueno, pues nada de esto es cierto, nada de esto te pasa por la mente cuando creas la empresa. Cuando tú creas una empresa, piensas que todo va a ser perfecto, todo va a llegar puntualmente a los clientes, todo va a ir fenomenal. Y cuando tienes un terreno tan limpio, cuando tienes ese océano azul ante ti, es muy difícil centrarte en lo importante, porque es muy divertido contratar gente, es muy divertido diseñar un logotipo, es muy divertido pensar en cuál debe ser tu dominio, es muy divertido pensar en distintas plantillas para crear logotipos o lo que sea. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es racionalizar y priorizar. La M significa milestone, hito en español. Lo importante es concentrarte en una serie de hitos, como por ejemplo, acabar el diseño, acabar el prototipo. Un hito es algo que tú puedes llamar a tu mujer, a tu novio, a tu esposo y decirle, cariño, hoy hemos enviado el producto. Tú no vas a llamar a tu novio, novia, marido, mujer para decirle, cariño, hoy hemos pedido
Material de papelería. Hemos pedido sobres. No, eso no es un hito. El hacer un pedido de muebles tampoco es un hito. Un hito es decir, ya he enviado el producto, ya he vendido el producto, ya he cobrado el producto. Esos son hitos. Así que hay que empezar por los hitos. Y lo segundo es ver tus hipótesis, a ver cuántas visitas de ventas puedes hacer al día. Y es muy importante poner esto a prueba. Os voy a dar un ejemplo de una empresa típica de Silicon Valley y veréis cómo este tipo de actitud puede llevar a problemas. En Norteamérica hay unos 300 millones de americanos, ¿no? 75 millones tienen perros. Y cada perro come 2 latas de comida de perros al día. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? De 150 millones de latas al día. Y los perros, al contrario que las empresas B2B, comen todos los días. O sea, estamos hablando de B2C o B2D, D de dog, de perro. O sea, tenemos 365 días al año, 150 millones de latas de comida de perros que se consumen al día. Tomamos esos 150 millones, lo multiplicamos por 365 y así llegamos a esa cifra enorme, gigantesca. Y ¿es tan difícil conseguir un 1% de ese mercado tan grande? No puede ser, ¿no? De 150 latas al día estamos hablando de 1,5 millones, que puede ser nuestros al día, que podemos vender nosotros. Si lo multiplicas por 365, estamos hablando de 5, 6 millones por semana, o mucho más. O sea que estamos hablando solo de un 1% de cuota de mercado. Y por eso existe Pets.com en Norteamérica. Otro se llama lastminutepets.com. Hay un montón de empresas en Internet para comprar latas de comida de perros en Norteamérica. Pero ese tipo de hipótesis es de las que empieza por arriba y luego llegas abajo. Yo creo que como emprendedores es mejor empezar desde abajo e ir subiendo hacia arriba. Y utilizando la misma analogía del mismo tipo de negocios, podemos decir, bueno, si utilizamos todos los trucos del mundo mundial, pensamos que podemos conseguir X visitas, 100.000 visitantes únicos en nuestra página web cada mes. Y de esos 300.000, digamos que 1.000 compran una caja al mes, una caja de latas de comida de perros. O sea, 1.000 personas compran una caja de 20 latas, estamos hablando de 20.000 latas al mes. Eso se acerca mucho más a lo que va a ocurrir, ¿no?, cuando hablamos de 1,5 millones al día. Por eso, este es un paso muy importante, porque hay que ser escépticos con respecto a tu propia empresa, con respecto a tu propio modelo de negocios y preguntarte, ¿estamos pensando que vamos a conseguir un 1% de esos 150 millones de latas que se venden al día? ¿O más bien vamos a ser realistas y vamos a utilizar todos los trucos que tengamos en la chistera y conseguir 300.000 visitas al mes, de las cuales un 1%, o sea, 1.000 van a comprar una caja de latas donde vienen 20 latas? O sea, estamos hablando de un mercado de 20.000 latas y no de 1,5 millones al día. Esta es la manera de comprobar tus hipótesis. Y la tercera cosa que tienes que hacer es poner a prueba tu página web, lanzar la página web, que salga al mercado lo antes posible. En mi experiencia, hablando de cosas que te pueden avergonzar, es que es mucho más probable llegar tarde que llegar demasiado pronto. Cuando crees que lanzas demasiado pronto, tienes miedo de crearte una mala reputación, pero si pienso en todas las empresas con las que yo he trabajado, yo diría que la clave no es lo que vendes, sino con qué rapidez solucionas los problemas. Si me dierais a escoger y me dijerais, yo puedo enviarte el producto rápido y si hay un problema te lo soluciono, o bien te lo puedo enviar tarde y perfecto. No, pues yo prefiero que me lo manden antes y me lo arreglen antes. Y el cuarto punto son tareas. Una vez identificados los hitos, las hipótesis y las pruebas, finalmente ya puedes hacer las tareas. Las tareas son cosas como contratar a un ingeniero para acabar el prototipo, para poner a prueba las hipótesis y lanzar el producto. Este es el orden de prioridades cuando se trata de crear una empresa.
Observad que en esta lista no aparece en ningún sitio encender o arrancar Excel o PowerPoint. No. Recaudar fondos es un medio para conseguir un fin, no es un fin en sí mismo. Y hoy en día, por la manera en que ha evolucionado el mundo, donde tener una página web es más fácil que nunca, ya no hace falta comprarte un servidor y la infraestructura también es mucho más barata, no hace falta espacio inmobiliario porque tenemos equipos virtuales en todo el mundo. No hay que pagar marketing porque utilizamos las redes sociales y las redes sociales son rápidas, ubicuas y gratis. Por eso, hoy hace falta mucho menos dinero para lanzar una empresa. Y luego están esas cosas maravillosas como crowdfunding. O sea que hay una alternativa al capital riesgo. Con lo cual necesitas menos dinero y hay formas alternativas de recaudar fondos para crear una empresa. Por eso el dinero no es el paso crucial, no. El paso crucial es acertar con el prototipo. Y en sexto lugar, tienes que contar tu historia. Como emprendedor, tienes que convertirte en un gran cuentacuentos, contador de historias. Si asistís a muchas conferencias sobre tecnología en Norteamérica, veréis que consejero delegado tras consejero delegado sube al estrado diciendo: yo tengo un producto escalable que va a cambiar el paradigma, que va a ser la visión del mundo mundial, etcétera. Esa es la presentación de las 8. La de las 8:15 es 3/4 de lo mismo. Todos los presidentes o consejeros delegados suben al escenario y dicen lo mismo. Por eso, cuando contéis vuestra historia, lo primero que quiero que hagáis es aplicar el test contrario o opuesto. Lo que tenéis que hacer es escuchar a la competencia y preguntaros: ¿esta persona dice lo contrario de lo que yo digo o yo digo lo contrario que él? Si la competencia sube y dice: yo tengo una porquería de producto difícil de utilizar que además no es escalable. Si la competencia dice eso, vale, muy bien. Entonces sube tú al escenario y di: oye, tengo un software que es la pera, rápido, no tiene problemas, es fácil de aprender y escalable. Pero lo más probable es que todo el mundo suba al escenario y diga que su producto es el mejor del mundo mundial. Así que si tú no vas a decir lo contrario de lo que dice la competencia, al final lo que dices no significará nada. Y lo siguiente que tienes que hacer es hacer de tu historia algo personal. Voy a contar algunas historias personales que han creado empresas. La primera ya la comenté. Estábamos frustrados porque no podíamos utilizar un ordenador a menos que fuéramos a HP o a la Universidad de Stanford o a menos que trabajáramos para Atari, ¿no? Y se nos ocurrió que debía haber una forma mejor de hacer las cosas. ¿Por qué los ordenadores son tan caros, tan grandes, tan difíciles de utilizar? Así que Wes y yo creamos lo que queríamos que fuera un ordenador personal, o sea, pequeño, barato y fácil de utilizar. La génesis de Apple fue eso. Pierre Amillard, el fundador de eBay, cuenta la historia de que cuando creó eBay, su mujer coleccionaba juguetes, o su novia entonces, porque no estaba casado todavía con ella, y necesitaba una manera de vender un dispensador de pez. ¿Sabéis? Esas pastillitas que se comen. Así que así fue como él creó eBay para ayudar a su mujer a vender dispensadores de pastillitas pez. Esa fue la génesis de eBay. Por cierto, después del éxito de eBay se inventaron otra historia totalmente diferente que no es verdad. Pero bueno, aún así yo creo que es una historia magnífica la de vender dispensadores pez. Lo que intento decir es que la historia sea personal. Por ejemplo, yo creé Apple porque quería utilizar un ordenador personal o porque mi mujer quería vender dispensadores PES. Lo importante no son cosas que cambian los paradigmas, que son productos escalables, no. Que sea algo personal. Y lo tercero es aplicar la regla 10-20-30. Las cifras más importantes de hoy van a ser 10-20-30. En cualquier presentación, PowerPoint o lo que sea, el número óptimo de páginas es 10. Si hay algo que quiero que aprendáis hoy, es esto. Y os haré un favor durante el resto de vuestra carrera. 10 diapositivas. Es muy difícil transmitir 10 cosas con 10 diapositivas. Vosotros diréis, este es un hipócrita. Nos está diciendo que con 10 diapositivas es suficiente cuando ya lleva 40 él. Bueno, pues os quiero explicar una cosa. Es que vosotros no sois como yo. Así que vosotros tenéis que utilizar 10. ¿Y por qué en 20 minutos? Bueno, pues porque resulta que en el mundo, si echamos un vistazo,
Aproximadamente un 90% del mundo utiliza ordenadores Windows. Y yo sé, por mi experiencia personal, que cuando alguien entra en una sala con un ordenador Windows, probablemente va a tardar 40 minutos en hacer funcionar el proyector. Si todo el mundo utilizara Macintosh, entonces estaríamos hablando de otro tipo de regla. Y 30 significa lo siguiente: el tamaño mínimo de la fuente debe ser 30 puntos. Es una regla empírica. Tienes que pensar, ¿cuál es la persona de más edad de la sala? Pues divide entre dos. Si son personas de 60 años, 30 puntos. Me refiero al tamaño de la fuente, ¿no?, de la letra. Si resulta que son capitalistas e inversores en capital riesgo, entonces 8 puntos. Muy pequeñita la letra. Bueno, primer consejo: 10 diapositivas solamente. Segundo consejo: que los 10 diapositivas se presenten en 20 minutos. Y la tercera es seleccionar todo el texto que aparece en todas las páginas y que el tamaño de la fuente sea de 30 puntos. Y luego verás cuánto tienes que tirar. Veréis cómo tendréis que tirar gran parte de la presentación, un 30% más. Pero no pasa nada. Y la cuarta regla o el cuarto consejo, muy importante, es que el fondo sea negro, el fondo de la diapositiva. Os explicaré por qué. Porque cuando el fondo es negro, eso demuestra que te has preocupado lo suficiente como para hacer una página maestra seleccionando una fuente, una letra blanca fácil de leer. Esta diapositiva es fácil de leer, ¿verdad? Y además tiene una ventaja añadida. Y es que independientemente de dónde utilice la pantalla o de qué sea la pantalla o qué tipo de pantalla sea, no vais a saber cuándo termina mi diapositiva y empieza el marco, porque como todo es negro, cuando utilizas una diapositiva con fondo blanco, lo que le estás diciendo al público es: yo soy tonto, soy un vago, he cargado el PowerPoint y he empezado a escribir en negro. Así que quiero que os fijéis en esta diapositiva y veáis también la siguiente. Es la misma. Texto blanco, en este caso sobre un fondo blanco. Decidme cuál es mejor. Y la información es la misma. ¿Cuál os gusta más, esta o esta? Esta es una diapositiva horrible, una porquería de diapositiva. Así que si hacéis solo esas 4 cosas, lo haréis mejor que el 95% de las personas que se dedican a vender en el mundo. Os voy a contar una historia divertida sobre esto del fondo negro, fondo blanco. Un día me reuní con un emprendedor a las 11 de la mañana y me dijo: Guy, acabo de hacer una oferta. Sé que eres experto en hacer ofertas. ¿Me puedes dar algún consejo? Era un emprendedor, por cierto, negro. Y yo le dije: ¿tu fondo, tus antecedentes son negros? Y me dijo: sí, yo soy de Atlanta. Vengo de una familia multirracial. Sí, mi trasfondo es negro. Y yo le dije que no, que ya sé que eres negro. Lo que quiero saber es si el fondo de tus diapositivas de PowerPoint es negro. No me refiero al color de tu piel. Creedme, el negro es el nuevo negro. Así que utilizar siempre fondo negro. Número 7. El número 7 es la recomendación que yo hago de que contratéis a gente infectada. ¿Eso qué quiere decir? Que tendréis que ignorar a los irrelevantes. Hay 2 tipos de irrelevancias. Todo el mundo sabe, o todo el mundo piensa, que es contratar a alguien que tenga una buena formación, una buena educación y buena experiencia laboral, ¿verdad? Educación o formación y experiencia profesional. Bueno, pues yo diría que hay que añadir una tercera variable. La persona se entera de que va esto y le encanta lo que haces. O sea que son 3 variables. Es posible que encontréis un candidato que tiene la formación perfecta, la experiencia laboral perfecta, pero a la que no le encanta tu empresa o lo que te dedicas. Pues eso. Tienes que tener disciplina y aprender a ignorar cuando la persona tiene la experiencia laboral perfecta y la formación perfecta. Si no le encanta lo que haces, no lo contrates. Otro tipo de irrelevancia es cuando una persona le encanta lo que tú te dedicas, se entera de que va a la empresa, pero no tiene la formación adecuada ni tampoco la experiencia laboral necesaria. En ese caso, tienes que aprender a ignorar otra cosa que es irrelevante, que es la falta de educación perfecta
y experiencia laboral perfecta. Este es mi caso. Cuando yo empecé a trabajar en Apple, tenía una carrera de psicología de Stanford, no había ido a una clase de informática en mi vida. Después de Stanford fui a la Facultad de Derecho durante 2 años, luego me fui, lo dejé. Eso demuestra lo inteligente que soy, porque la mayor parte de los abogados, después de 20 años de ejercicio, descubren que no les gusta nada. Yo me enteré a las 2 semanas de estar en la facultad. Y después de la Facultad de Derecho me fui a sacar un MBA en marketing. O sea que, como veis, nada de formación técnica. Después del MBA me fui a trabajar para un fabricante de joyería, una empresa familiar, pequeñita. Entonces, si veis mi currículum, diríais, ¿debemos entrevistar siquiera a este tipo? Que tiene una carrera de psicología, que es lo más fácil, la carrera más facilona del mundo mundial, que luego fue a la Facultad de Derecho y ni siquiera lo terminó, con lo cual, vaya tío, luego hizo un MBA en marketing y no tiene ni idea de tecnología, no tiene formación en tecnología. Y bueno, si luego se hubiera ido a trabajar para una empresa técnica de tecnología, vale, pues lo podría haber solucionado, pero no, encima el tío se fue a una joyería. Bueno, evidentemente yo no era el candidato ideal para trabajar en Apple, ¿verdad? No era la persona más adecuada para actuar como evangelista del sistema operativo Mac. Bueno, pues lo cierto es que la única razón por la que me contrataron en Apple fue por nepotismo. Es decir, mi compañero de habitación de Stanford me contrató. No estoy siendo modesto, ¿eh? Me contrataron solamente porque era amigo de este tío. No hay otra explicación, es que no la hay. Dicho esto, yo vi Macintosh y la primera vez que vi un ordenador Macintosh fue una experiencia religiosa. De pronto se abrió el cielo, las nubes se alejaron, salió el sol y una serie de angelitos empezaron a cantar. Macintosh fue el mayor cambio, la mayor revolución en informática que yo había visto en mi vida. Fue amor a primera vista. O sea que a cierto nivel la gente de Apple se dio cuenta, oye, este tío no tiene la formación correcta ni la experiencia laboral correcta, pero entiende que Macintosh va a cambiar el mundo. O sea que hay que ignorar lo que es irrelevante. Ay, otra vez me ha pasado lo mismo. Lo siguiente es que contrates a gente mejor que tú. En la división de Mac decimos, un jugador A contrata a jugador A. Pues no, debería ser que un jugador A debe contratar a un jugador A plus, A más. Tienes que contratar a alguien mejor que tú. Superar tu ego. Pensar, oye, yo a lo mejor soy el consejero delegado, pero quiero que sea alguien mejor en marketing, en ingeniería, en operaciones, en marketing. Si yo soy el CEO y soy el mejor de la empresa, vaya porquería de empresa. Qué patético, ¿no? Porque por definición una persona no se le puede dar todo bien. Tienes que contratar a gente mejor que tú. Es fácil de decir, es fácil de creer, pero es muy difícil de hacer. ¿Por qué hace falta mucha confianza en uno mismo? Contrata gente mejor que tú. Siéntete orgulloso de que la gente que trabaja contigo es mejor que tú. Y finalmente, la prueba del centro comercial. ¿Sabéis cómo funciona? Te vas a un centro comercial y ves a alguien que está entrevistando o haciendo una entrevista para trabajar en tu empresa a la distancia del fondo de la sala. Yo sé que esa persona va a hacer una entrevista en mi empresa, pero a mí no me ha visto todavía. Bueno, estamos en el centro comercial. ¿Qué puedo hacer? Me puedo dirigir a esa persona y decirle, hola, ¿qué tal? Espero que trabajes para nuestra empresa, porque vamos a cambiar el mundo. ¿Tienes alguna pregunta que hacerme? ¿Cómo puedo convencerte para que trabajes con nosotros? Esa es una reacción. Otra reacción podría ser, oye, un centro comercial tampoco es tan grande. Si resulta que te encuentras cara a cara, bueno, pues te diré hola. La tercera reacción es, me voy a meter en el coche y me voy a ir a otro centro comercial. Para una startup, la primera reacción, eso de ir y decir hola, esa debería ser la reacción instintiva que deberíamos tener. Así es como se contrata a la gente. Y lo siguiente es socializar. Yo diría que una de las grandes ventajas de ser emprendedor o empresario hoy son las redes sociales.
Algo tan rápido, gratis, que está en todas partes. Bueno, es que me encantan las redes sociales. Hoy no tienes que comprar espacio de publicidad en el Wall Street Journal. No tienes que comprar anuncios, no, pensadlo. El único sitio donde hay que comprar publicidad es en Facebook, porque el marketing es maravilloso el que hacen. Hablemos del socialismo. El socialismo, que no tiene nada que ver con el político, quiere decir utilizar las redes sociales como plataforma de marketing. Lo primero que tienes que hacer es perfeccionar tus perfiles de ti mismo, de tu avatar. Que sea solo tu rostro, no tú con tu perro, con tu gato, con tu Mustang, con tus amigotes, tomando el sol, en Barcelona, en donde sea. No, que aparezca solo tu rostro. Tu rostro para convencer a la gente que eres una persona que merece confianza, que eres competente y que eres una persona agradable. Ese es el objetivo del avatar. La fotografía que aparece de ti debe contar tu historia. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuál es tu pasión? La foto de perfil cuenta tu historia, el avatar, tu rostro. En el caso de una marca, tu avatar es el logotipo y la fotografía del perfil debe aparecer tu marca. En segundo lugar, el segundo paso es aceptar el modelo Wikipedia. ¿Cómo funciona Wikipedia? No hay publicidad. No hay que pagar por usar Wikipedia porque creen en la información gratuita, pero cada mes de diciembre en Wikipedia se hace una fiesta para recaudar fondos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que va a aparecer una banderola feísima cada vez que entras a la página de Wikipedia. Y esa banderola, bueno, yo he visto varios diseños en el banner y para mi sorpresa yo diría que los más feos son los que generan mejor respuesta. No sé por qué, pero es lo cierto, es la realidad. ¿Cuál es el modelo Wikipedia? Bueno, el modelo Wikipedia es que ofrecemos un contenido tan magnífico, 365 días al año, que varias semanas al año te vamos a pedir que hagas una donación y vamos a tener un éxito extraordinario recaudando fondos, porque la gente quiere devolver algo, quiere devolver a Wikipedia algo por todo el trabajo que ha hecho documentando y democratizando el conocimiento. Así es como hay que pensar. Tus redes sociales deben aportar valor a tus clientes existentes y potenciales. Si eres un restaurante, no debes hablar solo del restaurante en tu página de Facebook, sino explicar cómo elaborar una receta, ofrecer conocimiento, marketing de contenido y luego ya haces tu banner Wikipedia. De vez en cuando haces promoción del restaurante, pero el ratio tiene que ser de 20:1. 20 recetas o anuncios que proporcionen valor y una vez que pidas algo a cambio. Y lo siguiente es aprobar o pasar la prueba de compartir. Cada vez que pongas algo en redes sociales tienes que preguntarte, ¿es algo tan bueno que no solo va a gustar a mis seguidores, sino que a lo mejor van a estar dispuestos a compartirlo con los suyos? Esa es la diferencia entre dar una propina o decirle a otros clientes que vayan al restaurante. Tú le puedes dar una propina al restaurante, es como un I like, ¿no? Pero si luego te vas a la oficina al día siguiente o a la escuela y le dices a la gente que te rodea, oye, ve a comer a tal restaurante, haciendo eso estás arriesgando tu reputación, porque la gente, si va al restaurante y no les gusta, claro, tu reputación se va a resentir. Compartir quiere decir decirle a la gente que vaya al restaurante o decir, oye, he visto este post y voy a compartirlo con mis seguidores. Así es como ampliamos nuestra plataforma, porque la gente que te sigue a ti, tus seguidores, te van a exponer a sus seguidores también. Con lo cual estamos hablando de un listón muy alto. No es solamente que a la gente le guste, sino que le guste tanto lo que tú pones que esté dispuesta a compartirlo con sus amigos, con sus seguidores. En noveno lugar, hay que sembrar nubes para que llueva. ¿A qué nos referimos? A vender. ¿Cómo se consigue vender? Las startups pueden hablar de estrategia, de cosas maravillosas, pero todo eso desaparece porque la clave de una startup es vender. Vender lo arregla todo. Mientras vendas, mientras tengas ingresos, el resto funcionará.
Si tenéis inversores, lo siento si tenéis inversores, bueno, mientras vendáis, no os van a molestar porque un 90% de su cartera no va a tener ventas, por lo tanto, no se van a preocupar por vosotros. Si sois del 10% que vende, os van a dejar tranquilos. ¿Sabéis una cosa? Cuando la gente vende, hay optimismo, hay un sentimiento positivo. Y la pregunta es, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Es una pregunta interesante. Yo diría que las buenas ventas son las que crean un sentimiento de optimismo. Y por otra parte, podemos aplicar el mismo test. Bueno, todo el mundo dice, tenemos que ser apasionados para ser emprendedores. Vaya, pues sí, qué bien, qué listo. Ser emprendedor es muy difícil, ser emprendedor es un reto. Ser emprendedor es una profesión solitaria. Y podéis decir, bueno, si eres una persona apasionada, conseguirás tener éxito en las ventas. Pero yo diría que es más bien al contrario. Si por suerte, por casualidad, resulta que por accidente te subes en un cohete y el cohete despega y de pronto vendes como rosquillas, por supuesto que vas a sentir pasión por eso que vendes. Por lo tanto, es otra cuestión. ¿La pasión es la que lleva a las ventas o son las ventas las que crean pasión? Hablemos de un caso teórico, un caso extremo, sí, es verdad. Remontémonos hace unos años y digamos que en lugar de seguir trabajando para Apple, me hubiera ido a trabajar yo a Microsoft después. Bueno, yo creo que Windows es una porquería, que es feo, lleno de defectos, lento, tiene muchos problemas, pero digamos que por la razón que sea, fui lo suficientemente tonto o listo, depende cómo lo mires, como para dejar a Apple e irme a trabajar a Microsoft. Yo no siento ninguna pasión por Windows, pero digamos que yo llego a Microsoft y de pronto Windows se dispara y empieza a venderse como rosquillas. Bueno, pues probablemente me apasionaría Windows si vendiera Windows como rosquillas. Con lo cual, toda esta diatriba es simplemente para que os acordéis que vender lo arregla todo, cualquier problema. Otra cosa importante, deja que florezcan 100 flores. Es muy importante tener un producto, un servicio y darle una buena marca, pero luego hay que dar un paso atrás y ver qué dice el mercado, porque será el mercado el que te posicione. ¿Qué quiere decir esto? Con Macintosh pensábamos que con un tratamiento de textos y con una hoja de cálculo tendríamos un producto de edición para desktop. ¿Eso lo habíamos planificado así? No es así. PageMaker en realidad fue un don del cielo que nos cayó a Apple. Nos salvó. Si no hubiera nada de eso, no existiría Apple. Y todos tenéis teléfonos cuya batería dura más de medio día, ¿no? Y con GPS que funcionan, ¿no? PageMaker en realidad fue un don del cielo para Apple. Yo creo en Dios. ¿Y sabéis por qué? Porque no hay otra explicación. No hay nada que explique la supervivencia de Apple que no sea la existencia de Dios. De manera que pensamos que teníamos una máquina de tratamiento de textos y de pronto apareció la edición para desktop. Mi mensaje es: no os sintáis orgullosos. Si pensáis que tenéis una máquina adecuada, pero resulta que el mercado lo ve de otra manera, como empresario la primera lección es que hay que coger el dinero que te ofrezca el mercado. No seas orgulloso pensando que no han comprado lo que tú quieres venderles. No. En Silicon Valley, ¿cómo trabajamos? Bueno, pues lanzamos 20 cosas a la pared. 19 se caen, una se queda pegada al muro. Y lo que hacemos es pintar alrededor una línea y cantamos victoria. Así es como funcionan las cosas en California. Así que no creáis que sabemos exactamente qué producto es el que se va a quedar pegado a la pared. En segundo lugar, tienes que permitir que la gente pruebe tu producto. Decirle: oye, yo sé que eres inteligente como para convertirte en mi cliente. Descarga mi software, llévate mi coche y condúcelo, y luego decide. Es mucho mejor intelectualmente vender así que de otra manera. Y en cuarto lugar, hay que encontrar a la gente influyente. Esto puede sonar a algo evidente. Pues claro, sí que hay que encontrar a la gente que crea tendencias, los influyentes. Evidentemente que sí. Pero la gente que influyente ha cambiado. Antes de las redes sociales había una pirámide. En la parte superior estaba el Wall Street Journal, al menos en Norteamérica, para empresas tecnológicas.
semanas, Wall Street Journal decía, utiliza tal hoja de cálculo. Pues todo el mundo lo utilizaba y el producto tenía éxito, así de sencillo. El del Wall Street Journal decía, utiliza Lotus 1, 2, 3, pues ala, se vendía como rosquillas. ¿Pero qué quiere decir? Que gran parte del marketing en Estados Unidos consistía en hacerle la pelota al Wall Street Journal. En el mundo de los libros, lo que tenías que hacer era hacerle la pelota al del New York Times, porque si el tipo del New York Times decía, leed este libro, pues ya era un bestseller. Pero las redes sociales han cambiado todo, ha dado un vuelco a todo. Una serie de chicos de 15 años son los que crean el mercado. Un niño con tantos seguidores, que son los que dicen a la gente que hay que utilizar tal cosa, que tienen que leer tal libro, utilizar tal software, y ese niño solito en su casa de 15 años es el que hace el mercado. Por lo tanto, lo que antes estaba en la cima de la pirámide, el Wall Street Journal o el New York Times, lo que antes determinaba el éxito de las empresas, ahora lo único que hacen es contar por qué tienen éxito esas empresas, con lo cual no quiero decir que no haya que hacerles caso, porque siguen siendo poderosos, pero hay que entender que es importante encontrar a los que realmente crean tendencia e influyen en la opinión. Y puede ser ese niñato de 15 años con 15 seguidores que vive con su madre, que duerme con sábanas de Buzz Lightyear de Toy Story, que no trabaja para el New York Times, ni para el Wall Street Journal, ni para el Washington Post. Hay que identificar a esas personas y son difíciles de identificar porque no están en la portada de una gran publicación. Con lo cual, lo que tienes que hacer es cubrir el mundo con tu software y permitir que mucha gente pruebe tu software antes de lanzarlo. Y si hay suficiente gente que lo pruebe, suficientes niñatos de 15 años, entonces el Wall Street Journal y el resto de las publicaciones hablará de ti. Y cuando nadie pensaba que Twitter tendría éxito, al principio, no había artículos de Wall Street Journal que declarara que Twitter era la herramienta de más éxito a nivel de nanocomunicación. Y la gente que iba a conferencias de tecnología, al final, fueron los que declararon que Twitter había tenido mucho éxito y el Wall Street Journal se vio obligado a hablar de ellos. O sea que vivimos en un mundo muy diferente. Número 10, y esto es lo último que voy a decir. No permitas que te pulvericen los payasos. Esto que no pase. Esto no puede ocurrir en Madrid. Esto no se puede hacer en Silicon Valley. Toda esta gentuza. Bueno, hay dos tipos de payasos en el mundo. Yo los llamo voces o bozos. Un tipo de payaso es ese que lleva un reloj japonés que lleva una pinta horrorosa y tú dices, vaya perdedor. Eso no son los payasos peligrosos, porque aquí hay algo de autoselección. Solamente un perdedor estará dispuesto a escuchar a otro perdedor. Por lo tanto, si tú eres un perdedor y escuchas a otro perdedor, no tienes esperanza, no tienes futuro, eres un fracasado y yo no te voy a poder ayudar. El payaso más peligroso es el ganador. El payaso ganador es el que va vestido todo de negro, el que tiene todo terminado por I, Armani, Maserati, Lamborghini, Ferrari, Audi. Audi es la excepción. Audi es la excepción. Y miras a esa persona que lleva todo de ese tipo y dices, es rico y famoso, eso debe significar que es inteligente. Y a medida que pasa la vida, te das cuenta de que ser rico y famoso, en un 50% de los casos, lo único que significa es que ha tenido suerte. No tiene por qué escuchar necesariamente a la gente rica y famosa. Por ejemplo, os advierto que no toméis decisiones sobre religión sobre la base de lo que os diga Tom Cruise. También os advertiría que no aprendáis a educar una familia escuchando a la familia Kardashian. Los ricos y famosos no tienen por qué ser necesariamente inteligentes. Tampoco tiene por qué significar que sean tontos, pero en un 50% de los casos lo que tienen es simplemente suerte. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el ser un payaso, que es esta enfermedad de la que yo hablo, es como la gripe.
¿Y cómo luchamos contra la gripe? Bueno, uno intenta lavarse la mano para que no te infecte la gripe, es una forma de evitarlo, pero todo el mundo debería vacunarse contra la gripe, ¿verdad? Eso sería lo ideal. ¿Y qué es una vacuna contra la gripe? Pues un poquito de gripe para que cuando tu cuerpo se enfrente a la gran gripe la puedas resistir, porque estás inoculado, ¿verdad? Es un buen plan. Yo creo en este modelo de biotecnología, con lo cual lo que voy a hacer es exponeros algo de payasismo para que os encontréis con un payaso en vuestra carrera como emprendedores. Bueno, pues hayáis acumulado la resistencia, tengáis una base que os permita resistir, rechazar el negativismo, ¿vale? Ahí va. Primero, el presidente de IBM en el año 43 dijo, hay un mercado mundial donde solamente pueden existir 5 ordenadores. Yo tengo 5 Macintosh en mi casa, tengo un montón de ordenadores en mi casa hoy. No en el mundo mundial, en mi casa. Esto lo decía el presidente de IBM. Imagínate que eres Bill Gates y conoces a este señor en el año 43 y te dice, en el mundo solo va a haber mercado para 5 ordenadores. Vamos a seguir con COBOL y con nada de FrameRate, porque solamente va a haber 5 ordenadores, no va a haber Apple. Este teléfono tiene demasiados defectos para considerarlo como un medio de comunicación serio. Es un dispositivo que no tiene ningún valor para nosotros. Eso lo dijo Western Union en 1876 sobre el teléfono. Uf. ¿Cuántos utilizáis Western Union hoy? ¿A qué no? Western Union debería dedicarse a Square, a Bitcoin, a ese tipo de cosas ahora, a PayPal. Pero es tan difícil pasar del telégrafo a Internet. Si descartas el teléfono, es una brecha enorme para cruzar un abismo enorme. En los años 80, en 1800, cuando la gente quería hielo, bueno, pues tenían que comprárselo a un señor que iba con un carro a un lago y cortaba un poco de esto, ¿no? Que iba en trineo. Y luego ese hielo duraba un poquito de tiempo y eso ayudaba a la gente. Luego pasaron 30 años y desaparecieron todos estos compradores de hielo porque habría fábricas de hielo. Y hoy tú puedes comprar hielo en cualquier lugar del mundo sin necesidad de que sea invierno, que haga mucho frío y el lago se haya congelado. Todas las fábricas de hielo han desaparecido. Bueno, quedan algunas, pero la mayoría han desaparecido. ¿Por qué? Por la siguiente curva, que es el refrigerador, con lo cual en lugar de ese hombre que venía con el hielo y te lo traía a tu casa en un carro, ahora tienes tu propia fábrica de hielo, que es tu nevera, tu congelador. Y una lección muy importante es que debes ver estas curvas de hielo históricas pensando que nadie ha pasado del recogedor de hielo del lago a la fábrica, a la nevera, porque lo cierto es que la fábrica diseñó su negocio diciendo congelamos agua y te ofrecemos bloques congelados de agua. Ese es el negocio al que nos dedicamos. Ellos no hablaban del refrigerador ni del congelador. Por lo tanto, si quieres ser un emprendedor de éxito, tienes que llegar a la siguiente curva o crear la siguiente curva. Tienes que definir tu negocio en términos de los beneficios, las ventajas que ofreces. Si ofreces productividad y creatividad, da igual que sea a través de un ordenador o de un teléfono o de un tablet. Da igual que sea un servicio online o no. Si defines tu negocio como mejoramos la comodidad de la gente y su limpieza, pues puedes empezar a lo mejor cortando bloques de hielo, luego congelándolos y luego pasando a fabricar lo que llamamos hoy un refrigerador, un congelador, y luego puedes cambiarlo y dedicarte a la biotecnología. Pero es importante definirte desde el punto de vista de lo que ofreces, las ventajas que ofreces y no el proceso a través del cual ofreces esas ventajas. Y una última cosa, no hay razón por la que alguien vaya a querer un ordenador en su casa. Eso lo dijo Ken Olsen en el año 1977. Imaginad que fuerais Steve Wozniak o Steve Jobs, que estáis creando Apple y todo el mundo os dice,
contrata un consejero mundial. ¿Quién mejor para que una empresa informática que Ken Olsen, el fundador de DEC? ¿Os acordáis de DEC? Desapareció antes de que nacierais. DEC era una empresa que creaba mini ordenadores de un gran éxito. ¿Os acordáis del mini ordenador? No, ¿verdad? Bueno, pues existía, creedme. Este tipo tuvo mucho éxito, se hizo muy famoso con los ordenadores DEC. Imaginaros Steve Jobs, Steve Wozniak, que van a un congreso, se encuentran con Ken Olsen en el ascensor y le dicen: oye, sabemos que eres el fundador de DEC, que has creado el mini ordenador. Nosotros tenemos una visión diferente de ordenadores, pensamos que deben ser pequeños, baratos, fáciles de utilizar, tan baratos, tan fáciles de utilizar que cualquiera pueda tener uno en su casa. Y el señor Olsen, cuando se abre la puerta del ascensor, les dice: hijos, ¿quién va a querer un ordenador en su casa? ¿A quién le va a interesar? Si quisieran usar un ordenador, bueno, pues lo único que tienen que hacer es ir a la oficina, y utilizar un mini ordenador DEC. Así que no destrocéis vuestra vida, aprender a programar en COBOL y veniros a trabajar a DEC, porque Apple no va a tener éxito. Eso es lo que les hubiera dicho Ken Olsen, ¿no? Son varios ejemplos, 3 ejemplos de payasismo. Es importante aprender a ignorar esas payasadas. Ojalá os pudiera decir que cada vez que alguien os diga vas a fracasar, vais a tener éxito. No quiere decir que sea así. Pero si cada vez que os dicen vas a fracasar, tú escuchas a esa persona y no lo intentas, entonces el resultado va a ser el peor del mundo. El no intentarlo es el peor. Lo peor que puedes hacer. Y ese es el inicio de crear una startup 2.0.